Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral todo por nuestros niños. Numeral todo por nuestros niños y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué medida cree usted que debería tomar el gobierno de Colombia ante el fallo de la Corte Constitucional que contempla que responsables de delitos sexuales en el marco del conflicto deberán ser juzgados por la JEP y no por la justicia ordinaria? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados en la noche de hoy. Ervin Hoyos Medina nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24, Ervin. Gracias, Jefferson. Desde aquí, desde la Corte Constitucional, muchas gracias y aquí estoy para acompañarlo en el programa. Qué gusto, Ervin. También quiero saludar a Linda Cabrera, me está acompañando acá en los estudios del programa La Noche. Ella es subdirectora de la organización Sisma Mujer. Linda, bienvenida a La Noche. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Ervin, voy a comenzar con usted desde allí, desde la Corte Constitucional. Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes qué representa, qué significa este plantón, cuál es el mensaje que ustedes quieren enviar el día de hoy al reunirse con estas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y que se encuentran congregadas al lado suyo en este momento en la Plaza de Bolívar. Bueno, Jefferson, a ver, la Corte Constitucional ha tomado una decisión y es de declarar o de darle facultades a la JEP de ser la que juzga los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto. Este es un acto violatorio de todos los acuerdos internacionales. Está en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, ya que Colombia firmó el Tratado de Roma, y en el Tratado de Roma los 194 países acordaron que los crímenes de lesa humanidad, los delitos execrables, las violaciones de los derechos humanos no son indultables. Y el artículo 93 dice que todos los acuerdos de derechos humanos a nivel internacional prevalecerán sobre el orden interno. ¿Qué significa eso? Que no pueden darse indultos ni amnistías a violadores de derechos humanos como estos de crímenes execrables, crímenes sexuales. ¿Por qué? Porque se estaría violando el orden internacional. Y luego el artículo 44 de la Constitución dice que los niños son la prioridad para protegerlos constitucionalmente en su honra, en su vida, en su integridad, en su salud. Fueron violados miles de niños y niñas, fueron abusadas, y la Corte se está pasando por encima de estos dos articulados, más todos los tratados internacionales que existen en protección de la niñez. Estamos aquí frente a la Corte Internacional, a la Corte Constitucional, para decirles que han cometido un acto grave, una execrable violación a los derechos de los niños, a los derechos de las mujeres que fueron abusadas sexualmente en las FARC, para venir a decir ahora que fue legítimo violarlas, que fue legítimo lo que ocurrió en la guerra, que eso es aceptable y que va a tener indultos y que va a tener penas restaurativas. Eso no es admisible, pero nos dan el paso, Jefferson, para ir a la Corte Penal Internacional. En este momento, como usted mismo lo plantea, están en la Plaza de Bolívar acompañados de estas mujeres, Linda Cabrera, mujeres que estoy seguro que usted también ha conocido su caso porque la organización Sisma las ha estado acompañando también. Quisiera comenzar escuchando su opinión frente a esta decisión de la Corte Constitucional, una decisión que es objeto en este momento de una fuerte polémica que se manifiesta precisamente en ese plantón desde donde se encuentra Ervin Hoyos Medina. Bueno, muchas gracias. Nosotras creemos que la decisión de la Corte es ajustada a la Carta Política, a la Constitución Política de Colombia, que introdujo a través del Acto Legislativo 01 del 2017 el sistema de verdad, justicia y reparación, en la cual están las competencias de la JEP. En esa norma que aprobó el Congreso, dice que quien tiene la facultad para conocer todos los delitos relacionados con el conflicto son los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esos magistrados son los que tienen que conocer de estos hechos, y no es cierto, creo que ahí hay un error, aunque me celebro la preocupación de la sociedad por un tema tan sensible, porque me parece que es un buen síntoma que la sociedad se preocupe por estos temas sensibles. Creo que hay errores de interpretación, en el sentido que no es cierto que la Corte haya dicho que estos delitos son indultables y amnistiables. Justamente lo que dice la Constitución y lo que dice la Corte es que no es amnistiable ni indultable ningún tipo de estos delitos, incluido la violencia sexual.
por el contrario, merecen una serie de penas que son las penas que se establecieron para esos delitos atroces y para muchos otros delitos atroces que van a juzgar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Por eso creo que es muy importante que la decisión de la Corte se entienda en un marco jurídico que está establecido y que lo que hizo fue respetar lo que se aprobó en el Congreso para introducir en la Carta Política. Linda, una pregunta puntual. En este caso, cuando la Corte Constitucional toma la decisión de que esos delitos sexuales contra menores cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por integrantes de las FARC como por militares, inclusive también por paramilitares, cuando se toma esta decisión por parte de la Corte Constitucional, ¿qué tipo de sanciones efectivas van a tener estos responsables? Porque una de las principales preocupaciones de un sector de las víctimas es que no son penas reales de cárcel y por esa razón les preocupa que estos casos no vayan a la justicia ordinaria. Bueno, también creo que hay un error en considerar que va a haber impunidad. No va a haber impunidad porque hay 3 tipos de sanciones que estableció el acuerdo de paz y estableció la normatividad que implementó este acuerdo de paz a nivel interno. Hay unas sanciones propias, que son unas sanciones restaurativas, que en efecto esas no tienen una pena privativa de la libertad, aunque sí tienen restricciones de derechos. Pero hay otras 2 categorías que son las penas alternativas que van de 5 a 8 años, sí con pena privativa de la libertad, y una tercera categoría que son las penas ordinarias hasta 20 años de pena privativa de la libertad. Todo depende de la capacidad de los comparecientes para reconocer los crímenes, entre esos violencia sexual. Por ejemplo, si confiesan que cometieron estas violaciones. Si ellos confiesan y reconocen que cometieron violencia sexual, que para nosotras y según nuestra experiencia muy larga de litigio en violencia sexual fuera y dentro del conflicto armado, pues es muy difícil que ellos reconozcan que han violado niñas y mujeres en general en el marco del conflicto armado. Ellos generalmente lo niegan, esa es la experiencia más reciente que tenemos, por ejemplo, del proceso de justicia y paz. Ellos deliberadamente negaron, aceptaron cualquier tipo de violaciones de derechos humanos, pero negaron la violencia sexual y creo que eso hay que tenerlo en cuenta para lo que viene ahora. Si los integrantes de la fuerza pública o los integrantes de las FARC reconocen que han sido agresores sexuales y que tienen responsabilidad por estos hechos, recibirían una pena propia, que es una restricción de libertades, que es un poco la que ha generado más polémica, pero que en efecto fue lo que se acordó en el acuerdo de paz entre las partes. Si no reconocen, que es lo más probable que ocurra, va a haber una segunda categoría, que es las penas alternativas o las penas ordinarias. En esos casos tendremos que vencer en juicio a los agresores sexuales y se le impondrán las penas, que en todo caso sí son sanciones establecidas en este caso por la Jurisdicción Especial para la Paz, porque la Constitución dice que la jurisdicción es la que debe establecer esas penas para este tipo de delitos. Pero vamos nuevamente a la Plaza de Bolívar, precisamente a la sede del Poder Judicial en Colombia. Allí es la sede también de la Corte Constitucional. Junto a Ervin está Sara Morales, quien es la presidenta de la corporación Rosa Blanca. Ella es desmovilizada de las FARC. Ella asegura que fue reclutada a la fuerza por parte de las FARC cuando tenía tan solo 11 años. También asegura que ha sido víctima de abusos sexuales en el momento en el que fue reclutada de manera forzosa por parte de ese grupo hoy convertido en partido político, antes un grupo criminal. Bienvenida al programa de la noche, Sara. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sara, estamos hoy acompañándolos a ustedes en este plantón. Usted como víctima directa de una agresión sexual siendo menor de edad por parte de las FARC, ¿por qué está en este momento en este plantón? ¿Cuál es el mensaje, el objetivo que tiene esa manifestación? Bueno, principalmente es lo triste que estamos frente al fallo de la Corte Constitucional de que sea la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, la que decida las penas frente a los delitos sexuales. Ellos no van a reconocer nunca ante la JEP que cometieron estos delitos, como no han reconocido muchos de ellos. Por eso hoy estamos haciéndonos sentir en este plantón, porque no estamos de acuerdo con el fallo y vamos a buscar las medidas necesarias, sea en la Corte Penal Internacional, donde podamos buscar que nos garantice una justicia ejemplar, porque no podemos seguir con el cuento de que porque ellos se crearon un conflicto armado, tuvieron el derecho de secuestrarnos a nosotras, siendo unas menores de edad, y 15 días o 10 días después de llevarnos, violentarnos sexualmente y obligadas también a abortar los mismos hijos que ellos nos pusieron en nuestros vientres. No creemos en la Jurisdicción Especial para la Paz, realmente no le apostamos a esa justicia, esperábamos un fallo a favor de la niñez, de todos estos casos que hemos pasado nosotras, porque hoy podemos ser adultas, hoy podemos ser mujeres hechas y derechas, pero fuimos niñas violentadas, desamparadas, que estuvimos a la merced de estos grupos ilegales. Y hoy en día
quiero sentar también un precedente. Nuevamente surge el EPL, entonces ellos también van a justificar las violaciones y los reclutamientos y se van a someter a la justicia por el fallo del Congreso. Sara, al lado suyo hay muchas mujeres que también, al igual que usted, fueron víctimas de agresiones sexuales, siendo menores de edad cuando fueron reclutadas por parte de las FARC. En este momento, finalmente, la Corte Constitucional ya tomó esa decisión y difícilmente ese fallo pues, se puede echar atrás porque sencillamente hace parte de las normas legales de un país como Colombia. ¿Qué viene de aquí en adelante para ustedes en esta lucha que están emprendiendo para que estos crímenes no queden en la impunidad, tal y como ustedes sienten que van a quedar? Pues mira, hemos estado buscando todas las instancias que nos puedan brindar esa justicia. Dado el caso de lo que se está presentando en este momento, buscaremos las medidas internacionales y la justicia internacional para que estos temas no queden impunes. Ya como nos hemos dado cuenta, este proceso de paz se creó con toda la impunidad posible para los señores de las FARC. Nada más diciéndolo de que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político, es indultar una cantidad de cosas que no se debieron permitir dentro del proceso de paz. Yo creo que cuando se dijo no en el plebiscito era para que se hicieran estos ajustes a este acuerdo, cosa que no se dio, y por las mismas razones buscaremos esas medidas internacionales. Esperamos el apoyo de este gobierno, creemos en este gobierno de Iván Duque y esperamos también que nos puedan brindar las oportunidades y las herramientas para tener una justicia verdadera, porque nosotros lo que queremos ver es a estos señores tras las rejas, no en el Congreso de la República, porque no se justifica de que las víctimas de ellos hoy estemos viéndolos sentados en el Congreso sin pagar un día de cárcel, porque es lo más triste, sin pagar un día de cárcel y antes con una felicidad y una sonrisa de oreja a oreja, que para nosotras, las que hemos sido violentadas sexualmente y a las que nos arrebataron la inocencia, nos duele en el alma que sigan haciendo esta canallada con nosotros. Linda Cabrera, ¿qué opinión tiene usted de este sentimiento que han planteado estas víctimas que están protestando hoy en la Corte Constitucional? Ellas aseguran que la Jurisdicción Especial para la Paz es sinónimo de impunidad. Bueno, primero compartir y respetar sus expresiones, sus manifestaciones, porque para nosotras siempre ha sido un mandato representar a las víctimas de todos los actores armados. Hemos propugnado por no tener un sesgo político y representar a las víctimas de todos los actores armados, guerrilla, fuerza pública, paramilitares, y acompañarlas en este acceso a la justicia, pero realmente también quiero pues, mostrar la otra cara de muchas víctimas que han creído en este proceso de paz, que creen, como creemos nosotras, que este proceso de paz realmente le está apostando a dejar atrás justamente ese tipo de atrocidades y de horrores. Yo creo que cuando se hizo el acuerdo se entendió perfectamente que lo que estaba pasando era demasiado degradante para la humanidad y que no podía seguir sucediendo. Un acuerdo de paz implica un mecanismo de justicia transicional que hace que haya ciertas concesiones en relación con la justicia a cambio de que se cese el conflicto y se deje de cometer este tipo de atrocidades. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta como uno de los valores agregados del proceso de paz, justamente para que no vuelva a pasar lo que le pasó a esta organización muy respetable y con la que nos solidarizamos mucho y que le pasó a muchas mujeres. Cuando nosotras acompañamos y documentamos casos, porque hemos documentado muchos casos, lo que nos dicen las mujeres principalmente es que ellas no quieren que esto vuelva a pasar. Y para que esto no vuelva a pasar es necesario construir la paz. Eso es muy difícil en un país tan polémico y tan polarizado como Colombia. Pero creo que hay que darle la oportunidad a la Jurisdicción Especial para la Paz para que conozca estos casos. Yo las invitaría a que los presenten para ver, si no reconocen, como suponemos que no van a reconocer, y eso lo puedo compartir con ella, los venzamos en juicio y realmente paguen unas penas alternativas o ordinarias si no reconocen, y si no, aceptar las penas que se imponen por parte de la jurisdicción ordinaria, Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Y si no, en todo caso, una última cosa en relación con la falacia que significa decir que es muy malo que esté en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque lo ideal sería que esté en la justicia ordinaria, y resulta que en la justicia ordinaria el 78% de las investigaciones de violencia sexual las archivan. Entonces también hay que tener en cuenta que realmente tampoco hay una respuesta efectiva para las víctimas con lo que se llama este populismo punitivo, y es que hay unas penas de prisión pero que realmente no se cumplen. En Colombia cada media hora violan a una mujer y la justicia no está haciendo nada por eso.
Ervin Hoyos Medina, ¿qué opinión tiene usted de este argumento que expresa Linda Cabrera acá en los estudios de NTN 24 y que también de alguna manera hace parte de la argumentación de quienes defienden la decisión de la Corte Constitucional? Un argumento según el cual en la justicia ordinaria las víctimas tampoco tendrían verdad y que la mayoría de los casos de violencia sexual en menores también estarían en la impunidad. Bueno, es sencillo de deducir. Si realmente no hubiese tenido efecto las denuncias de la Corporación Rosa Blanca y de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC que empezamos a hacer desde el año pasado, tal vez la Corte Constitucional no hubiera tenido que modificar lo que ya estaba pactado en el Congreso de la República, que fue que los delitos sexuales fueran excluidos de la JEP. O sea, tuvieron que acudir a la Corte Constitucional para modificar eso, cuando el que legisla es el Congreso, no la Corte. Aquí el Congreso es el que hace las leyes y la Corte no tenía por qué cometer ese abuso de autoridad, esa injerencia. Eso ya lo había hecho el Congreso. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como todos los comandantes, Timochenko, Iván Márquez, todos sin excepción, tienen delitos sexuales, al quedar la norma con la exclusión de los delitos sexuales de la JEP ser juzgados en la ordinaria, iban inmediatamente a perder los beneficios y obviamente que iban de patas para la cárcel, la justicia ordinaria. Y allí se les activaba la extradición y los demás delitos que tenían. Aquí lo que hay no es solamente la exclusión de los delitos sexuales y que los juzga la JEP, sino que los están salvando de ser extraditados. Aquí hay un hecho mucho más grave aún que está cometiendo la Corte Constitucional, y es que está directamente, ojo, directamente está salvando a todos los narcotraficantes de las FARC de ser extraditados, porque el delito sexual era el único que les podía permitir que perdieran los beneficios para que cayeran en la justicia ordinaria. Pues Ervin, en ese lugar también hasta ahora quiero integrar a este programa a nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, quien hace parte del programa La Noche. Jorge Adrián, muy buenas noches y me gustaría que nos contara cómo avanza hasta ahora ese plantón en la Corte Constitucional y qué personas lo están acompañando en ese momento a usted. Hola Jefferson, televidentes del programa La Noche. Durante toda la tarde el programa La Noche y Noticias RCN ha acompañado este plantón denominado Todo por Nuestros Niños en Colombia, convocado por diferentes organizaciones, entre ellas la Corporación Rosa Blanca y víctimas de abusos sexuales al interior de las FARC. Precisamente han hecho presencia esta tarde varias desmovilizadas, han llegado algunos líderes de opinión, líderes cívicos y ciudadanos del común que se han unido a esta voz aquí frente al edificio del Palacio de Justicia, donde está la sede de la Corte Constitucional. Y me acompaña precisamente una de las líderes que ha convocado también esta jornada y que la ha acompañado durante estas horas aquí en el centro de la capital colombiana, Lorena Murcia. Gracias por estar en el programa La Noche. Lorena, ¿por qué no les satisface que las sanciones de la JEP puedan resarcir en algo ese daño tan cruel que cometieron actores del conflicto como las FARC en cuanto a delitos de violencia sexual? ¿Por qué no les satisface? A nosotros no nos satisface porque no se justifica que un violador que ha asesinado, ha secuestrado, ha hecho tanto daño a este país, le den de 8 a 5 años de cárcel por violar no a una ni a dos, sino a más de 20 niñas por persona. O sea, cada comandante se encarga de violar 20 niñas por campamento. O sea, no se justifica que un pedófilo de estos tenga de cárcel de 8 a 5 años de cárcel nada más. Queremos una justicia verdadera y ellos merecen que 5 ni 8, no 60, 80 años de cárcel por todo el daño que hicieron a cientos de miles de mujeres que pertenecieron a las FARC. Y no solamente pertenecientes a las FARC, sino a civiles, campesinas. Cada vez que pasaban por las fincas las violaban, las violentaban, las masacraban. Estos pedófilos deben de pagar es con cárcel, pero no una cárcel de 5 años, que lo condenan 5 años va a poder siguiendo ejerciendo su cargo de senador o representante. Ellos tienen que estar detrás de unas rejas, pagando por todos los crímenes que han cometido en este país y todas las violaciones que han cometido con cientos de miles de niñas.
Lorena, ¿qué sigue a partir de ahora? ¿Insistirán ustedes ante las instancias internacionales? ¿Ya comenzaron a documentar las denuncias? ¿Confían ustedes en que un escenario internacional les pueda de alguna forma ver a ustedes ese reclamo hecho realidad por una justicia ante estos crueles crímenes de violencia sexual en las FARC? Sí, la Corporación Rosa Blanca va a apelar a todas las instancias internacionales posibles, donde se dé el valor real a las víctimas, donde se le dé la justicia que las víctimas estamos reclamando, que una justicia que en Colombia no nos la dieron, nos la negaron. Prefirieron darle justicia y darle la razón a los macabros de las FARC, prefirieron darle el paso y vía libre para que sigan delinquiendo y sigan violando y sigan haciéndole daño a este país. Por eso tenemos la esperanza que los entes internacionales nos escuchen y den paso libre y nos apoyen para que aquí en Colombia haya justicia, pero no una justicia que ampare a los zampones y a los criminales de las FARC, sino una justicia que ampare a las víctimas, y no solamente víctimas de delitos sexuales, sino a todas las víctimas de Colombia. Por eso confiamos que los entes internacionales nos van a apoyar y nos van a ayudar en esta lucha que tenemos. Gracias, Lorena. Un llamado que ha sido contundente también de los asistentes a este plantón ha sido el respeto al artículo 44 de la Constitución Política Colombiana, ese artículo que señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Ha sido un llamado pues contundente esta tarde de todos los asistentes a este plantón frente a la Corte Constitucional en el centro de Bogotá. Es toda la información, Jefferson, desde la sede del Palacio de Justicia en la capital colombiana. Regreso con ustedes a nuestros estudios de NTN 24. Gracias, Adrián. Linda Cabrera, ¿qué piensa usted de este argumento que plantea Adrián? Inclusive lo decía también Lorena en esa entrevista. De alguna manera queda la sensación que los derechos prevalentes de los niños, que están consagrados en la Constitución, terminaron cediendo ante las FARC. Claro, pero ahí hay que hacer varias precisiones porque creo que el acuerdo de paz y como fue implementado en la Constitución Política, que fue el referente que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para tomar su decisión, dijo que todos estos delitos atroces, incluido la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, debía ser juzgado en estas 3 categorías de sanciones. Eso fue lo que dijo la Constitución Política. Ahora bien, si tiene que ser así, pues debería entenderse que realmente no se trata tanto como de que haya impunidad, porque como he dicho, no va a haber impunidad. Hay una serie de sanciones que la JEP tiene que aplicar y tiene que cumplir, y me parece que en todo caso este debate es sano también porque genera una presión y un mandato y un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz para que cumpla y para que tenga mucho cuidado con el juzgamiento de crímenes sexuales, que en todo caso sí comparto que son atroces, que son muy graves, pero que realmente, como también lo dijo la Corte Constitucional en su comunicado de prensa, pues tampoco tenía mucho sentido jurídico, en tanto quedaría una norma en que van a juzgar por fuera, en jurisdicción ordinaria, crímenes sexuales y un asesinato de un niño, por ejemplo, o un crimen atroz contra niños, quedaría dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque no se excluyeron sino solamente los crímenes sexuales. Entonces, el carácter prevalente de los derechos de los niños que trae la Constitución, ¿es solo para violencia sexual o es para todos los delitos? Ahora, ¿tú cómo gradúas el dolor? Es algo que a lo que nosotras nos hemos negado como a establecer. Nosotras creemos que todas las violaciones de derechos humanos son muy graves, que la desaparición forzada es muy grave, que la violencia sexual es muy grave, que todas las violencias, y lo que trata este acuerdo de paz es que la jurisdicción juzgue todos esos crímenes justamente más graves. Por eso están ahí, porque la JEP se va a encargar de los crímenes más atroces en ese proceso de transición. Entonces, claramente es un llamado a que ojalá sean los casos los que se presenten a la Jurisdicción Especial para la Paz y haya una oportunidad para que haya una distribución de justicia y ojalá pronta y ojalá efectiva, como lo tenemos que presionar conjuntamente todas y todos. Son varios ángulos de una misma noticia. Voy a marcar una pausa comercial. Ervin Hoyos Medina está en ese momento en la sede de la Corte Constitucional, donde adelantan un plantón en contra, rechazando de alguna manera este fallo que ha generado una profunda polémica en Colombia, un fallo que tiene que ver con los delitos sexuales contra menores cometidos en el marco del conflicto armado. Seguirán siendo competencia de la JEP y no de la justicia ordinaria, como lo había decidido el Congreso de Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.